de Ciencias Naturales, en la clase número 14. El objetivo de nuestra clase es agrupar seres vivos de acuerdo a características comunes. Nos vamos a dar cuenta que en la naturaleza constantemente, ¿no es cierto?, estamos agrupando, estamos clasificando, ¿no es cierto?, a estos animales según algunas características propias que nosotros podemos observar. Ya, de las primeras características que nosotros podríamos observar de los seres vivos, tienen relación, ¿no es cierto?, a la forma en que nacen. Habíamos establecido, ¿no es cierto?, que íbamos a tener seres vivos, o sea, animales que nacían por huevos, ¿no es cierto?, que íbamos a llamar ovíparos, y ahí teníamos tortugas, teníamos peces, aves, ¿no es cierto?, algunos insectos, las ranitas o los sapos, ¿no es cierto?, serpientes y el camaleón, ¿no es cierto?, que son animales que van a nacer por huevo. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos agrupando por una forma determinada, en este caso, ¿no es cierto?, por cómo nacen. O teníamos los animales que iban a ser vivíparos, o sea, que nacen por crías vivas. Por ejemplo, como los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una mamá que durante 9 meses dentro de su vientre, ¿no es cierto?, nos tiene a nosotros. Y los animales también tienen esa característica, entonces ahí vamos a encontrar animales como el gorila, el cerdo, ¿no es cierto?, el elefante, el león, el oso y el ratón. Todos ellos, ¿no es cierto?, son animales que van a nacer por crías vivas, o sea, van a ser vivíparos. Por lo tanto, vamos a tener animales que van a ser ovíparos, o sea, que van a nacer por huevos, y animales que van a ser vivíparos, que van a nacer de crías vivas. Ahí ya estamos agrupando a animales, ¿no es cierto?, por algunas características específicas. Los pescados salen de huevos. Sí, los peces nacen por huevos. ¿Qué? ¿Ya? Después, ¿no es cierto?, también habíamos hablado ya nosotros, cuando hablamos, ¿no es cierto?, que necesitábamos comer, que iban a haber animales que iban a ser herbívoros. Eso quiere decir que se iban a alimentar de plantas o de hierbas, ¿no es cierto?, de pasto, de esos alimentos. Y ahí teníamos algunos ejemplos, habíamos hablado del canguro, del hipopótamo, del loro, del elefante, del ciervo, del koala, de la jirafa, del rinoceronte. Íbamos a tener animales que iban a ser carnívoros, o sea, se iban a alimentar de otros animales, iban a comer carne, ¿no es cierto? Y ahí teníamos al oso hormiguero, al león, al pingüino, al tiburón, al pulpo, al león marino, ¿no es cierto?, al ornitorrinco y al tigre. Y habíamos dicho y establecido esa vez que el oso hormiguero era carnívoro porque se alimenta de otro ser vivo, que en este caso, ¿no es cierto?, serían las hormigas y las termitas. Por eso, ¿no es cierto?, era carnívoro. Y íbamos a tener los animales que iban a ser omnívoros, o sea, animales que iban a comer tanto a plantas como carne, ¿ya? Y ahí en ese caso nosotros habíamos dicho que el ser humano también iba a ser omnívoro, porque nosotros comemos vegetales y comemos carne, generalmente. Ya ahí vamos a tener animales como el avestruz, el kiwi, la tortuga, el mono, el oso, la mofeta, ¿no es cierto?, el cerdo y el puercoespín. Por lo tanto, ahí también estamos agrupando animales según una característica que en este caso sería el tipo de alimentación. O sea, podemos agrupar a los animales según cómo nacen, en ovíparos o vivíparos, según la alimentación en herbívoros, carnívoros y omnívoros. También los vamos a poder agrupar según dónde ellos están en su hábitat, ¿no es cierto? Dónde interactúan. Habíamos dicho que íbamos a tener animales que iban a ser terrestres, ¿no es cierto? O sea, que viven y hacen su vida mayoritariamente en la tierra, como por ejemplo el cerdo, la vaca, la cabra, la oveja, ¿no es cierto? Y vamos a tener otros animales que iban a ser acuáticos, es decir, que viven y hacen su vida totalmente en el agua, como por ejemplo la orca que tenemos acá, el delfín, la ballena,
el calamar, ¿no es cierto? El pulpo, la estrella de mar, todos esos animales, ¿no es cierto? Son animales que, en los peces, ¿no es cierto?, que hacen su vida y están totalmente en el agua. Y el Después cocodrilo. después habíamos dicho que habían animales que iban a ser aeroterrestres, o sea, van a poder desplazarse por el aire, pero hacen parte de su vida también en la tierra, ¿ya? Y ahí estaban la mayoría de las aves. Acuérdense que las aves, si bien ellas pueden volar de un lugar a otro, ellas hacen sus nidos y se alimentan en la tierra, ¿ya? No están volando todo el tiempo, ellos no duermen volando, ¿ya? Por lo tanto, por eso ellas se van a considerar que van a ser aeroterrestres, o sea, pueden desplazarse en el aire, pero también van a ser parte de su vida en la tierra. Y después, ¿no es cierto?, íbamos a tener a lo que íbamos a llamar a los acuáticos terrestres. O sea, estos animales, como el cocodrilo, ¿no es cierto?, que está en el ejemplo, que pueden pasar bastante tiempo en el agua, pero también hacen su vida en la tierra. Y ahí habíamos comentado que los cocodrilos, ¿no es cierto?, están mucho tiempo en el agua, se alimentan en el agua, pero ellos hacen sus nidos, ¿no es cierto?, donde están sus huevitos en la tierra. Por eso ellos van a ser acuáticos terrestres. Y en los acuáticos terrestres también íbamos a encontrar a las ranas y a los sapos, porque ellos también, ¿no es cierto?, están un tiempo en el agua, pero también se desplazan y están en la tierra. O sea, entonces, vamos haciendo un resumen. Según cómo nacen, vamos a tener a los vivíparos y a los ovíparos. Según su alimentación, herbívoros, carnívoros, omnívoros. Según dónde se desplazan o dónde viven, terrestres, acuáticos, aeroterrestres, acuático-terrestres. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos agrupando, ¿no es cierto?, seres, animales en este caso, ¿no es cierto?, según esas características comunes. También nos vamos a agrupar, ¿no es cierto?, por la cantidad de extremidades que tienen, o sea, de patas. Vamos a tener a los animales que vamos a llamar bípedos, eso quiere decir que andan en dos patas, como podríamos ser, ¿no es cierto?, los seres humanos. Nosotros los seres humanos andamos en dos pies, y ahí tenemos ejemplo de la mayoría de las aves, ¿no es cierto?, andan en dos pies, y vamos a tener a los que vamos a llamar cuadrúpedos, o sea, que andan en cuatro patas, como pueden ser el perro, el gato, ¿no es cierto?, los osos, felinos como el tigre, como el león, ¿no es cierto?, como la leona, como la pantera. Esos animales, ¿no es cierto?, van a ser cuadrúpedos, porque tienen o andan en cuatro patas. Y los bípedos van a andar en dos patas. También podríamos decir que hay animales que van a ser grandes, ¿no es cierto?, como podrían ser el hipopótamo, el elefante, el chimpancé, el camello, ¿no es cierto?, el león, y animales que vamos a decir que son chiquitos, ¿ya? Generalmente nosotros decimos que los insectos, en su variedad, ¿no es cierto?, son animales chiquitos. Si nosotros pusiéramos a un león y a una mosca al lado, vamos a darnos cuenta que obviamente el león va a ser grande y la mosca va a ser chiquita. Entonces podríamos clasificar también o agrupar a los animales por tamaño, si son grandes o son chiquitos. Y por último, ¿no es cierto?, los podríamos agrupar por su cubierta corporal. Según su cubierta corporal van a haber animales que tienen pelos. Generalmente van a ser los mamíferos. Ya el león, el perro, el gato, nosotros mismos los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos pelo. Esos van a tener pelos. Van a existir los que tienen plumas, como las aves, ¿no es cierto? Van a existir los que tienen escamas, como los reptiles y peces. Ellos tienen una piel dura, ¿no es cierto?, unas escamas, y van a existir los que tienen piel desnuda, que van a ser los anfibios, las ranas, los sapos.
que tienen esa piel como pegajosita, ¿no es cierto? Por eso se llama piel desnuda. Dígame, Gabriel. Que casi todos los animales son acuáticos y algunos aéreos y algunos también son de diferentes... Y eso. Ahora, nosotros también podríamos mezclar, ¿no es cierto?, las agrupaciones. Pues podríamos, por ejemplo, decir que el león es un animal que tiene pelos, es carnívoro, es de tamaño grande y es terrestre. De ahí, ¿no es cierto?, estoy ocupando muchas de las clasificaciones o de las agrupaciones que vimos ahora. Y además también podríamos decir que el león nace por cría viva, o sea, es vivíparo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Si nosotros vamos dándonos cuenta, habitualmente nosotros hacemos eso, agrupar a los animales según si nos gustan o no nos gustan, también podría ser una clasificación y características que nosotros podemos observar de ellos. Por eso, ¿no es cierto?, que nosotros los podemos agrupar. Entonces, yo los voy a invitar ahora a que realicemos la guía para poner en práctica, ¿no es cierto?, estas agrupaciones de los seres, de los animales, de estos seres vivos que hemos visto hoy día, ¿ya? Entonces, los que... Yo me pongo